Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Misión Unifaz, los saludo y bendigo. Vamos a continuar nuestra meditación sobre Sufriendo con Cristo. Me apoyo en un librito del beato Don Columba Marmillón, un maestro de vida espiritual del siglo XX, Sufriendo con Cristo. Tiene un librito que se llama Sufriendo con Cristo, vale la pena tenerlo, leerlo, meditarlo. Jesús carga con nuestras miserias. El pensamiento de Dios se nos descubre admirable, sobre todo en la manera como ha realizado sus planes de misericordia. Hemos hablado en este monumento eterno de misericordia que el Señor ha construido en el cielo. ¿Cuál es la piedra fundamental de este edificio? Jesucristo. Todos somos seres cargados de miserias, todos podemos aplicarnos las palabras del Salmo: yo soy pobre y necesitado. Sin embargo, no temamos decirlo. El más pobre, el hombre más cargado de miserias, es nuestro Salvador. ¿Y cómo así? ¿Cómo Jesús es cargado de miserias? Sin duda, su alma santísima no conocía jamás el pecado ni la imperfección, y su humanidad, unida hipostáticamente al Verbo, gozó sin cesar, incluso en medio de sus dolores, de las delicias infinitas de la visión de Dios. Pero habiéndose convertido por su encarnación en nuestro hermano mayor, en nuestro jefe, en nuestro fiador, en nuestro redentor, Cristo ha querido asumir todas las miserias, los sufrimientos de sus miembros. Se ha desposado con nuestra naturaleza humana, con toda la carga de flaquezas que la acompañan. Ha aceptado el tomar sobre sí las iniquidades de todos los hombres, sus hermanos. Contemplemos a Cristo durante su existencia aquí en la tierra. ¿No es en verdad el que supo del dolor y de la flaqueza? Nace en la más extremada pobreza. Pasa 30 años en el humilde taller de un obrero, sujeto a la dura ley del trabajo. Después siguen las fatigas, andanzas de la vida apostólica, las luchas con los fariseos, el odio implacable de sus enemigos. Finalmente, los sufrimientos indescriptibles de su pasión y su muerte. Nadie sufrió tanto como Cristo sufrió. En la agonía misma tenía que haber muerto de tanto sufrir. En la agonía ha visto todos los pecados de todos los hombres como aguas negras venir sobre él, como si él los hubiera cometido. En la flagelación tenía que haber muerto. En Vía Crucis igual. Y finalmente, después de 3 horas de agonía, nuestro Señor dio su vida por nosotros como nuestro fiador. Entonces Jesús está realmente cargado de todas las miserias del mundo. Contemplemos a Jesús en el huerto de los olivos, en su terrible agonía. San Pablo nos revela que oró con lágrimas y gemidos, que pidió con grande voz misericordia para sí mismo y para aquellos que venía a rescatar. 3 veces dijo: Padre, si posible, aleja de mí este cáliz. Sin embargo, que tu voluntad se haga, no la mía. Este hombre de dolor, Jesús en su humanidad, hecho tal por culpa nuestra, pide 3 veces a su Padre que le aleje este cáliz, estos sufrimientos. Obtendrá la salvación de la humanidad, pero a condición de sufrir la muerte y muerte de cruz. San Pablo dice a los filipenses: se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con este precio se salvan los hombres. Cuando Jesús está clavado en la cruz, víctima de los más atroces tormentos, abandonado de los suyos, dejado de su Padre, de sus labios moribundos, escapa este grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, dice el Salmo 21.
¿No es este el grito de un desdichado abrumado de miseria? ¿Quién fue jamás digno de mayor compasión? Dios, para salvar al mundo, ha exigido de su Hijo esos excesos de sufrimiento y esta muerte del Calvario. Cristo, por amor a su Padre y también por amor a nosotros, lo ha aceptado todo. Nosotros sabemos que este amor a su Padre fue el primer motivo que indujo a Jesús a sufrir su pasión. Nuestro Señor ha realizado en un movimiento cuánto Dios ha querido de Él en su humanidad, y en cambio le pide que tenga piedad de nosotros. Padre, mis miembros, mis hermanos, tienen necesidad de vuestra misericordia. Lo que vos hagáis por ellos, lo habréis hecho por mí. Sus miserias son mías. Yo he saldado todas sus deudas. Entonces Dios se llena de misericordia hacia los miembros de su Hijo. Tiene compasión de sus miserias, nos perdona, nos abre su corazón paternal y nos llena de sus gracias. Así es como paga a su Hijo todo el amor del que Él ha dado pruebas en su sacrificio. Todas las misericordias del Señor hacia nosotros son respuestas a las voces de su Hijo. Jesús vivo interpela por nosotros, dice San Pablo a los Hebreos. Cuando los miembros de Cristo imploran la misericordia de Dios, es su Hijo Jesús quien la pide por su boca. Es su voz la que da valor a nuestras oraciones. Por esta razón, todas las oraciones oficiales de la Iglesia terminan por nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Padre. Recordémoslo bien. Si toda la raza humana hiciese subir a Dios acentos de angustia, se entregase siglos enteros a las más terribles maceraciones, mortificaciones, penitencias, todo esto sin Jesús no llegaría a Dios. Ahora imagínense en qué se meten los que fundan disque iglesias o religiones. Sin Jesús no hay acceso a Dios Padre. Yo soy el camino, la vida, la verdad. Cristo sabía que sin Él nuestros pecados no podían tener perdón. Él se hizo rescate nuestro y es por Él por quien deben pasar todas las misericordias de Dios para llegar hacia nosotros. Si queremos participar de los efectos, frutos saludables de la pasión de Cristo, permanezcamos estrechamente unidos a nuestro Señor. Nosotros somos objeto del amor misericordioso de Dios en la medida en que nos ve en su Hijo. Entonces, en la medida que una persona cree en el Hijo Jesucristo, es miembro de su cuerpo místico, bien, sí hay misericordia. Los que voluntaria y deliberadamente se colocan lejos de Jesucristo se apartan de los rayos de la misericordia divina. ¿Y de dónde viene toda esta misericordia? Ya lo dijimos, de la pasión. La pasión de Cristo es fuente de misericordia. El Calvario es el centro luminoso de las misericordias hacia el cual se dirigen las miradas de Dios. Antes de la encarnación, las misericordias de Dios caían sobre el mundo en atención al sacrificio divino que debía realizarse. Después de la muerte de Cristo, es aún hacia el Calvario a donde se dirigen sin cesar las miradas de nuestro Padre Celestial. Si nos perdona, si nos da sus gracias, es únicamente en virtud de ese sacrificio que a la par que nos da la salud, da a Dios una gloria infinita. Queridos hermanos, todas las misericordias de Dios vienen de la cruz de Cristo. Antes de Cristo creían en Cristo venidero, en el Mesías, y Cristo vino, y bien debemos creer en Él y hacer lo que Él hizo. La gracia de Cristo, el perdón de Cristo, la ayuda de Cristo fue confiada a su iglesia, y la iglesia nos comunica mediante los santos sacramentos. Ahora imagínense todos los que han fundado disque iglesias, cómo privan la gente de la salvación de Cristo. Es obra realmente del enemigo. Cada día el drama del Calvario se reproduce y se renueva en nuestros altares.
El santo sacrificio de la misa es esencialmente el mismo que el de la cruz, solo difiere el modo de la oblación. La misa es el mismo sacrificio de la cruz, hecho presente sobre nuestros altares en nuestro provecho. La sola diferencia es el modo de ofrecerlo. El mismo Cristo que en la cruz se ofreció de una manera sangrienta, se ofrece por el ministerio del sacerdote de una manera incruenta, no sangrienta, pero con la misma eficacia. Cristo en la misa reza con nosotros y por nosotros y clama por nosotros y presenta nuestras peticiones, súplicas a Dios Padre. Dios recibe la misma gloria y nosotros obtenemos las mismas gracias. En aquel momento todos los sufrimientos de Jesús son presentados al Padre Eterno. Cristo repite la misma apelación a la misericordia. Entonces Dios perdona y se muestra clemente hacia los hombres, hacia sus innumerables miserias, porque son los miembros de su Hijo. Otra vez, queridos hermanos, repito, qué crimen de haber privado a los pueblos del santo sacrificio de la misa por la herejía de Lutero y de todos los que lo siguen y de todos los que lo favorecen. Sí, todas estas disque iglesias realmente son medios de perdición y no de salvación. Nuestro Señor hace presente su sacrificio en la Santa Misa. Cristo reza con nosotros y por nosotros en la Santa Misa. Dios perdona y se muestra clemente hacia los hombres, hacia sus innumerables miserias, porque son miembros de su Hijo. En su sabiduría y bondad adorables, Dios ha sabido combinar tan perfectamente las cosas, que saca gloria de nuestra propia miseria. Aún más, esto le da ocasión de ejercer su misericordia. Y como Cristo Jesús tomó sobre sí nuestras faltas y flaquezas, las expió en su persona, cada vez que Dios nos tiene misericordia, glorifica a su Hijo y hace valer los méritos de su sangre preciosa. De las satisfacciones de Cristo se eleva continuamente hacia el Padre de la misericordia un incienso de adoración y gloria infinitas. Cristo realmente ha tornado sobre sí nuestras flaquezas y ha llevado Él mismo nuestros dolores. Este texto tiene una significación realmente profunda. Jesús ha tomado sobre sí todos los pecados actuales deliberados y los ha expiado en su persona. El Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros, dice el capítulo 53 de Isaías profeta. Como jefe de la Iglesia, Jesús acepta en nuestro nombre todas nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestros dolores. Él las ha sufrido en nombre nuestro, las ha santificado, deificado en su persona. Ninguna pena, ni sufrimiento, ni flaqueza de sus miembros le quedó oculta. Él las tomó voluntariamente sobre sí. Es como si Él hubiera pecado y los expió con sus sufrimientos y penas y dolores. Tomándolas sobre sí ha hecho desaparecer el aguijón y nos ayuda a soportarlas. San Juan nos cuenta que al principio de su vida pública, nuestro divino Redentor, pasando por Samaria, llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca del pozo de Jacob. Entre los detalles de la escena narradas con gran cuidado por el evangelista, hay uno que conmueve particularmente nuestros corazones. Jesús, fatigado del camino, se sentó sobre el brocal del pozo. Qué emocionante revelación de la realidad de la humanidad de Jesús. Jesús fatigado. Santo Agustín escribió un admirable comentario sobre ese detalle. Sé de la fatiga, dice, aquel mismo que repara las fuerzas de los que están agotados, aquel cuya ausencia nos abate y cuya presencia nos fortifica. Es por nosotros por quienes Jesús se ha fatigado en el camino. Nosotros encontramos a Cristo lleno de fuerza y de flaqueza. ¿Por qué lleno de fuerza? Porque Él es el Verbo eterno,
y todas las cosas han sido creadas por su sabiduría y su poder. ¿Por qué no de flaqueza? Porque este Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. La fuerza divina de Jesús os ha creado. Su venida en la flaqueza de nuestra humanidad nos ha rescatado. Y Santo Agustín concluye: Jesús es débil en su humanidad, pero vosotros guardaos de quedar en vuestra flaqueza. Antes bien, venid a tomar la fuerza divina. Ha querido hacerse débil por amor nuestro. Queridos hermanos, por el hecho de ser bautizado, todo bautizado enfermo, todo bautizado que sufre, bien si ofrece sus penas, dolores, sufrimientos, bien las une con los de Jesús. El sufrimiento, claro, es doloroso, y Jesús cargó con nuestros pecados. Sin embargo, el sufrimiento del cristiano que acepta sus penas, dolores, sufrimientos, bien es purificador, es santificador, nos borra un montón de purgatorio y nos obtiene un montón de gracias. Entonces, frente a las penas, los dolores, bien hagamos lo que tenemos que hacer, claro, haciendo lo que dice el doctor. En la Biblia dice de honrar al doctor porque viene de Dios también, pero también ofrezcamos penas, dolores, sufrimientos, todo lo que puede pasar. Señor, en tus manos lo pongo, solamente deme fuerza para aguantar, soportar y ofrecerlo. Y también el sufrimiento nos hace ver lo inano, lo vacío del mundo. El hombre más, deportista, más poderoso, más fuerte, cuando se enferma, ¿qué? No tiene nada, ve que es nada, y de veras uno queda asombrado frente a este bicho que ahora está en el mundo entero, como la gente está como paralizada. Y alguien decía, nos creamos algo, pero vemos que somos nada. Y bien, somos algo, sí, a pesar de todo. Dios permite esto, respeta nuestra libertad humana, pero es un acto de su misericordia, porque quizás sin este bicho muchos se hubieran perdido, hubieran continuado pecando y perderse. Entonces, que Dios nos dé fuerza, que Cristo nuestro Señor nos ayude a llevar estas cruces. La oración hecha en las enfermedades tiene mucho poder, pero primero arrepentirse de todo corazón de sus pecados y, si posible, confesarse. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, si usted quiere saber más y mejor conocer tu fe católica, le aconsejo suscríbete al canal que se llama Catecismo Católico Tradicional en YouTube. Ahí usted tiene toda la fe católica explicada. Y después de escuchar esto, reenvíalo también a unos amigos para que saquen provecho. Que Dios los bendiga y no olviden de rezar por los enfermos y sus familias.